Si necesitas interrumpir tu embarazo, la Ley 27.610 dice que lo podés hacer en cualquier centro de salud público o privado. Si la ley no se cumple, podés llamar al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación. www.interrupciondelembarazo.org. Del campo a tu mesa con la mejor calidad. Carnes Joaquín. Novillitos de primera calidad, cortes de cerdo, pollos y todo eso que te encanta probar, ahora con envío a domicilio. Llamando al 358-431-0084. Carnes Joaquín te espera de lunes a sábados en horario comercial. Godard 1981, Río Cuarto. La información en estado puro y la opinión de gente que sabe. Gospel 102.9. Gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Aquí en un nuevo bloque de GPS de Noticias, y ahora, después de la jornada que vivimos el domingo, la jornada de elecciones, vamos a hacer el análisis pertinente y con la persona idónea, como dice la cortina, con Miguel Ángel Beso. ¿Cómo estás, Miguel? Interesante lo Hola, que dice Miguel. la cortina, que no está absolutamente comprobado, ¿no? Bueno, pero para nosotros sí, así que démosle para adelante. Recuerdo en alguna oportunidad cuando comenzaba a hacer estas evaluaciones junto con ustedes, que habíamos elegido una cortina que nunca puso el productor. Bombazo al aire. Pero sí, Bueno. trabajamos arduamente para elegirlo, ¿no? Pero nunca nos usó estas cosas. No pegó. No. A él no le pegó. Bueno, Miguel, ¿cuál es en el amplio abanico, variopinto abanico, qué se puede rescatar de las elecciones? Mira, escuchar la opinión de alguna periodista de la región, cercana a tu localidad, no cercana, de tu localidad, Bien. que hacía un apunte que yo lo pude comprobar esta mañana en algunas actividades de ayer a la tarde en Río Cuarto, pero que no lo había observado con la capacidad del detalle con que lo hizo esta periodista de la región. Que prácticamente en buena parte de la ciudad no se hablaba del tema de las elecciones, que generalmente después de una elección se habla mucho del tema, ¿no? Aunque sea son opiniones cortas, pero forman parte de la agenda del otro día, de la cotidianeidad. Sin embargo, en esta oportunidad noté que no había se continuaba con los temas que habitualmente venían hablando, en la familia, en los bares. Sí, hay grupos que tienden a hablar de este tema, ¿no? Grupos de gente que le gusta evaluar lo que pasó, viste, que lo que ocurrió, pero no quizás con la expectativa que había previos a la elección. No digo de esta elección, sino en las PASO. Vos decías algo antes de entrar en tema y es verdad, es como que las PASO amortiguó y preparó las condiciones para que ahora se tome como una elección de menor cuantía en términos de contenido de interés para la gente, más allá que tuvo su trascendencia desde el punto de vista legislativo, ¿no? Entonces, no es menor hablar de esto si uno lo puede vincular un poco al apenas superado 70% de gente que votó, que es un porcentaje que no varía mucho de otros, pero que sí siempre es menor. Va tendiendo a un porcentaje menor. Siempre es interesante poder observar estas cosas en tanto van dando un dato de qué motiva, cuánto motiva a la gente y qué expectativa tiene, porque si vota menos gente y el tema del día lunes y martes ya recién pasadas las elecciones,
en pocos lugares se habla de este tema, significa que el interés va bajando, ¿no? Pero sobre todo lo que va bajando son las expectativas sobre importantes cambios que pueda haber. Y se dan algunos datos como el de una gran confusión, de gente que decía, bueno, es increíble, pero hay gente que pensaba que hasta podía cambiar el gobierno. Sí, sí. Y no cambiaba el gobierno, lo que cambiaba era la Cámara de Legisladores. Puede ser el gran desgaste de la pandemia de casi 2 años, puede ser las pasos que han amortiguado, como bien adelantabas vos en la conversación previa que tuvimos. Lo que es cierto y aparece bastante transparentado es esto de que no ha motivado ni ha generado una gran expectativa la elección, y que ha minorado, aunque no en gran porcentaje, pero digno de observarse, la cantidad de votantes, ¿no? Entonces estas son las cosas que a primera vista aparecen sin entrar de lleno a lo que podrían ser los avances de los distintos partidos o el triunfo contundente de Juntos por el Cambio, que quizás se cristalizó más en Córdoba, no tanto en otras provincias como se esperaba, quizás no fue tan contundente. Buenos Aires terminó siendo prácticamente un empate técnico, y en otras provincias se esperaba un resultado mayor de diferencia en favor de Juntos por el Cambio, por lo que nadie puede dudar que el triunfo de esta parcialidad fue importante, pero quizás no con la contundencia que se preveía después de las PASO, ¿no? Estas son algunas de las cosas que aparecen. Si uno entra a la observación de que ya no tiene quórum en las 2 cámaras el oficialismo para avanzar digamos, comenzar una sesión parlamentaria, necesitan de la presencia de la oposición y algunos otros datos de incorporación de partidos de izquierda o de ultraderecha que serían. Pero sí es importante que la democracia tiene mayor participación en el ámbito del Congreso. No sé si tiene mayor participación en la expectativa de la participación de la gente en cuanto a creer que haya cambios importantes. Los que están más informados entienden que sí ha favorecido la democracia en el sentido de equilibrar poderes. Hay más representantes de la oposición, incorporación de algunos otros pensamientos. Aunque no sé si en términos de expectativas de transformaciones o cambios importantes hacia el futuro. Esto no se ve claramente, ¿no? Sigo pensando que hay mucha confusión en torno de lo que viene pasando porque la gente no lo tiene en una agenda de prioridad este tema, me parece. No sé cómo lo ven ustedes. No, que en principio en un país convulsionado y vertiginoso como la Argentina, que no se hable de las elecciones después de las mismas, podría tener una faceta favorable. Digo, la macroeconomía siguió igual frente a lo que, o sea, seguimos con los mismos problemas, seguimos todo, pero digamos no hubo una disparada brutal del dólar, no hubo una corrida cambiaria, o sea que en ese sentido, en las PASO sí hubo una inestabilidad política del gobierno nacional y sí, de las PASO se habló durante 2 semanas aproximadamente. Pero bueno, después a priori podemos decir que hasta ahora la experiencia reciente, las PASO favorecen a los oficialismos, que les permiten adoptar nuevas medidas para achicar distancias. Así que en ese sentido sirve porque, sirve para escuchar al electorado, que es lo que después de cada elección se cementa tanto para los oficialismos, ¿no? Bueno, es momento de escuchar al electorado. Y después que Juntos por el Cambio ganó abultadamente en las 3 provincias, sacando Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba y en Mendoza. Sí, sí. Creo que una de las más contundentes debe haber sido Córdoba, sí. ¿no? Sí. Córdoba. Y eso que decís vos es importante, ¿no? Porque siempre hay que escuchar al electorado, pero este espacio entre las PASO y la elección que viene luego es un espacio que se reacomodan cuestiones y se analizan y se observan y se modifican actitudes. Creo que es positivo siempre. Lo que yo no veo, saben, se los digo a los dos, es grandes expectativas de cambio. Más allá de la confusión de alguno que dice, pero no cambia el gobierno. Hay gente que cree eso, ¿no? Pero no veo grandes expectativas de cambio, ¿no? Vos dijiste algo también que debo resaltar. No hubo una estampida del dólar.
La sensación es que se vuelve a viejos métodos de tratar de asustar que algo va a pasar terrible, ¿no? Y después no ocurre. Con una especie de shock que trata de conmover a la sociedad, que genera miedo, ese miedo genera reacciones diversas, algunas violentas, lo veíamos en las redes, el nivel de violencia se exacerba, pero bueno, las redes son una expresión de las redes, no es la cotidiana tampoco, ¿no? Es útil, hay que tenerla en cuenta, es significativa, pero no es trascendental en términos de mirada de observación integral de lo que va pasando en la sociedad. ¿Vos cómo lo ves, Carla? No, sí, coincido en todo. Incluso también esta cuestión del miedo estaba, ¿no? Como diciendo, che, vamos a ver mañana qué pasa con el resultado de esta noche ahora. Pero quería preguntarte una cosa porque, está bien, muchos de los discursos que escuché probablemente sean de Buenos Aires, pero los resultados de estas legislativas marcan un horizonte para el 2023. Digo, ¿esto fue otra vez un voto castigo al oficialismo o fue un voto porque realmente creen en ese cambio que esperan dentro de, bueno, las próximas elecciones presidenciales que serían 2023? A mí me da la sensación que el voto actualmente es un voto que pone límites, que intenta poner límites. No sé si los logra poner como tiene la expectativa el votante, pero viene más a poner límite que a garantizar resultados en el 2023. Para mí es así, la gente está enojada y como siempre suelo decir, ¿no? Uno ve alrededor de lo que pasa en la Argentina y la gente está enojada en todos lados. Sí. Por ahí nosotros creemos que somos el ombligo del mundo. No. Bueno, ustedes anunciaban cuando yo iba llegando lo que le está pasando a Chile, ¿no? Que se pretende destituir a Piñera. Y todos hablaban de que Chile era una maravilla, ¿no? Hace rato que venimos diciendo nosotros acá que no es una maravilla y que hay gente que se viene a vivir de Chile a Argentina. Uno dice, ¿pero cómo? En esta situación. Bueno, porque no lo miramos en términos comparativos. Lo que me parece es que hay una gran conmoción a nivel mundial acerca de la representatividad de la democracia, en hasta dónde la democracia le puede poner límites a los que se aprovechan de la democracia. Generalmente son sectores muy poderosos. Uno no deja de preocuparse cuando se pretende poner el foco siempre en que el problema son los sectores más postergados, o por los planes, o porque dicen que no quieren trabajar. Llama mucho la atención, ¿no? Porque sí, siempre hubo gente que no quiso trabajar, pero hay muchos que quieren y no pueden conseguir trabajo, hay muchos que quieren y no le dan las condiciones porque no pudieron estudiar. Hay muchos que tienen planes, pero la mayoría de esos planes pueden estar bien dados, algunos estarán mal. Siempre hubo planes mal dados en toda la historia. Pero siempre el foco puesto en los sectores más postergados sin ponerse en los que especulan, como los sectores de los bancos, que son los únicos que crecen y siguen cobrando intereses superlativos, como aquellos que especulan con la evasión y que son sectores muy grandes. Entonces, esta mirada a la que se va tendiendo es de algún modo resultado de una democracia que en definitiva no logra poner límite al poder ese que no aparece en escena, ese poder que está por detrás de la escena, que no son los gobernantes. El gobernante es el que está limitado en el poder. Esto no lo justifica porque hay muchísimos errores, hay mediocridad, pero en definitiva hay una pérdida de poder de la democracia. Por eso yo creo que lo que menos hay es política. Sí hay mucho marketing, hay mucho estrategias para crecer en la cantidad de electores, pero se va perdiendo el poder político de los gobiernos y crecen otros poderes cada vez más incisivos a la hora de tomar decisiones para beneficiar a los sectores más amplios de la población. Pero esto es una realidad que no es de la Argentina, no es solo de Chile. Vean lo que pasa en Perú, vean los problemas que tiene Bolivia, veamos algunos países de Europa, los problemas que está teniendo Biden en Estados Unidos. Es decir, uno dice, con distintas características, sí, no podemos comparar lo que nos pasa a un país en vía de desarrollo con lo que pasa en Estados Unidos.
Pero si Milei estuviera en Estados Unidos, querría matarlos a todos, porque el déficit fiscal es más del doble que el nuestro. Digo, ¿cómo se mide todo esto? Yo hasta ahora lo que veo es una pérdida de poder de quienes gobiernan. Cada vez hay poderes que son quienes más presionan a la democracia y quienes menos aparecen en escena, los que no se dejan ver. Entonces la crisis de la actividad partidaria y de las decisiones políticas de los gobiernos es cada vez más evidente, más después de una pandemia que agravó los males que traíamos. Algunos creen que la pandemia no pasó, la pandemia se llevó por delante todo, dio vuelta todo pata para arriba, y evaluarlo del mismo modo, como que no hubiera existido, es prácticamente una actitud desde la ceguera, ¿no? Sí, no sé cómo lo ven ustedes. Y además eso que mencionabas vos, la pandemia vino a reconfigurar las subjetividades respecto de qué consideramos de positivo o de negativo en el Estado, y es un dato muy curioso en realidad, porque el Estado fue el único paraguas que tuvimos para mediar entre la pandemia y la muerte, y sin embargo se dio un hastío con el Estado, que lo vimos acá, digamos, bueno, para tomar ciertas medidas, para poder controlar a la pandemia, el Estado tuvo que tomar ciertas medidas restrictivas, que al final terminaron yendo en detrimento de la misma institución. Por eso ya no creo que sea la democracia, sino que lo que está en juego ahora es si el Estado es impotente o no. Y demostró que en la pandemia no lo fue, pero sin embargo hay un sesgo negativo respecto de la institución estatal, al menos en Occidente, ¿no? Sí. Yo creo que vos sabés que está muy bien planteado en Occidente en general, de que el Estado no puede. Sin embargo, si no hubiera estado el Estado en la pandemia, ¿qué hubiera sido, no? Pero bueno, son tendencias que se van dando en etapas históricas, en contextos históricos que hay que tener en cuenta. Si vos preguntás, la gran preocupación después de estas elecciones es en qué medida vamos a volver a esa verdadera representatividad de que cuando votemos no votamos un producto de marketing y que ese producto de marketing después responda a los intereses no del marketing de quien le abonó las facturas para que aparecieran en ese marketing, sino de la verdadera relación que hay entre quien es votado y quien vota, es decir, la relación de representatividad, que es la que más me preocupa muchas veces, ¿no? Hasta dónde es representativa determinada persona. Hay candidatos que han sido votados, no vamos a mencionar porque si mencionamos se tiende a todo a dividir en dos, ¿no? Sí. Pero hay candidatos que han tenido varios fracasos y tienen resultados excelentes. Entonces uno dice, se vota para poner límite, ¿no? Más que para adelantar el resultado del 23. Y esto está en un terreno de mucha confusión, porque se trata de poner límite para que no avance tal. No quiero que me avance tal, es decir, pero no es un adelanto de lo que pueda pasar en el 23. No sé si va a ganar el oficialismo o va a ganar la oposición. Lo que sí está claro, que la democracia la veo más débil, la representatividad está más débil y los problemas no se pueden solucionar porque en la medida que crece el odio se desdibuja la posibilidad de los grandes acuerdos para transformar las cosas. Entonces, esto visto del plano estrictamente práctico, en una evaluación que hacíamos con otras personas, decíamos, esto es utópico. No, lo que antes era, yo recuerdo cuando ganó Raúl Alfonsín, le ofreció la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a quien había perdido la elección con él. O sea, le dijo, gobernemos juntos, yo soy la cabeza del Poder Ejecutivo y vos que perdiste sos la cabeza del Poder Judicial, te pido que te apartes de los partidos y presidas un poder. Es decir, no se puede transformar en utopía lo que antes era posible hacer. En todo caso, me parece que muchos de los representantes del pueblo que han sido elegidos deben asumir que sus representaciones no son virtuales, son reales y obedecen a mandatos que la gente les da para cumplir un rol, no perder esta idea de lo representativo. Bueno, algunas de las cosas que quedaron en una elección que se terminó, que no dejó grandes comentarios, que muy bien apuntaron ustedes, quizás se amortiguó con
con las pasos o con el agotamiento de la pandemia, la gente está más preocupada en cómo disfrutar el fin de año, un gran agotamiento ahí, un gran agotamiento de imaginarse cómo lograr mayores ingresos, de ver cómo superar una economía que es difícil, y me parece que eso se va absorbiendo gran parte de las energías de cada persona que todos los días se levanta a hacer su tarea, ¿no? Entonces, por eso lo de la representatividad, por eso de cuánto poder puede tener la democracia para responderle a la gente que sigue frustrándose en muchos aspectos, pero bueno, sigue siendo una vida en democracia que siempre, para los que hemos vivido otra etapa, es una alegría, aunque todavía con fuertes heridas que hay que tener en cuenta. Bueno, Miguel, muchas gracias. Quedará para las próximas columnas, no sé si te puedo establecer un temario a partir de ahora. Sí, ¿no? Ha ido bastante desordenado, pero sobre todo el desorden ha sido producto de cuando se meten los procesos electorales. Claro. Sí. Cuesta un poco, ¿no? Bueno, pero es en relación a eso, porque se ha logrado una mayor paridad en el Congreso, no da el tiempo para debatirlo ahora, y el presidente ha convocado a un gran diálogo nacional, empezando con enviar el proyecto del acuerdo del FMI al Congreso, y eso habla también de la responsabilidad que va a tener la oposición o los partidos provinciales, ¿no? Como es el caso de Hacemos por Córdoba, Río Negro, Neuquén, para ver, bueno, cómo se va a salir de esto. Sí, y es muy importante porque se ha dado un equilibrio en el Congreso, que esto me parece que es positivo. Este dato que da no es menor, que el presidente haya hecho esto. Y bueno, vamos a observar qué va ocurriendo en el tránsito de esta situación. Así que bueno, un gusto verlo de nuevo, hacía un tiempo que no venía. Sí. Y nos volvemos a ver, como dice nuestro compañero acá, también una voz de la ciudad como vos, que están en varias frecuencias. Nos vemos en 15 días. Exactamente. Muchas gracias, Miguel. Pasó por el aire de GPS de Noticias Miguel Ángel Beso en su columna de análisis de realidad política y social. Hoy justamente analizamos los resultados de las elecciones legislativas en el país. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. Gospel 102.9.